pabellón en un hospital abandonado que nadie ha vuelto a abrir. Lo que ocurrió ahí es un misterio real que aún persiste. Esta es la historia de Pabellón B. Listo para descubrirla. El Hospital General de Santa Teresa fue inaugurado en 1968 en un pequeño pueblo del norte de Chile. A simple vista era un centro médico más, con paredes grises, pabellones austeros y el olor constante a desinfectante barato. Pero desde su construcción algo parecía fuera de lugar. El ala este del edificio, conocida como Pabellón B, nunca fue abierta al público. Nadie explicaba por qué. En los planos figuraba como parte operativa del hospital, con habitaciones, equipos e incluso una sala de quirófano. Pero la entrada estaba siempre cerrada con una gruesa puerta metálica y cadenas oxidadas, sin señalización, sin llaves registradas, sin explicaciones. En 2017, Luciano Ferrada, un técnico en mantención eléctrica de 31 años, fue contratado por el hospital luego de un cortocircuito que afectó el sistema de energía de los pisos subterráneos. Lo que parecía un trabajo simple se volvió más extraño cuando notó que los planos electrónicos incluían cableado activo en el pabellón B. Al mencionarlo, el jefe de mantención le ordenó evitar esa zona y no hacer preguntas. Pero su curiosidad ya estaba despierta. Una semana después, durante una revisión rutinaria, Luciano detectó actividad eléctrica proveniente del subsuelo del pabellón. Alarmas, luces piloto y sensores activos, aunque el lugar supuestamente llevaba décadas sin uso. Decidió comentárselo a Carla, una enfermera de turno nocturno con quien había entablado confianza. Ella se puso pálida. ¿Tú también lo sentiste?, le dijo con voz temblorosa. A veces, a las 3 en punto. Las cámaras de vigilancia muestran luces encendiéndose ahí abajo, como si alguien caminara por los pasillos. Luciano pidió revisar las grabaciones, pero el jefe de seguridad se negó tajantemente. Dijo que los archivos del pabellón B se sobrescriben automáticamente y que no hay nada que ver. Pero esa misma noche, Carla le envió un video desde su teléfono, un clip de seguridad que logró copiar en secreto. En él, se ve claramente como una lámpara fluorescente del pasillo 2B se enciende sola, seguida por una sombra alargada que cruza frente a la cámara. Sin cuerpo, sin forma clara, como una distorsión en la imagen. Luciano no pudo dormir. Al día siguiente, volvió al hospital con una idea: conectarse directamente a la red eléctrica del pabellón B desde el panel principal. Mientras trabajaba en el cuarto de control, algo lo paralizó. Encontró un archivo oculto en el sistema, Informe B 1970, un documento sin autor, sin respaldo y bloqueado por una contraseña. Pero cuando lo intentó abrir, el sistema colapsó. Toda la red cayó por completo. Nadie supo por qué, pero esa noche, el pabellón B volvió a encenderse solo. Todas las luces. A la misma hora. 3:00 a.m. Luciano recibió una llamada anónima minutos después. «No busques más», dijo una voz vieja, distorsionada. Él no quiere ser encontrado. Luciano no pudo quitarse de la cabeza aquella voz. Era grave, cansada, como de alguien que no hablaba hace años. Y lo que más lo perturbaba era que no sonaba digital. No era un error técnico ni una distorsión de llamada. Sentía que esa voz lo había escuchado desde dentro del hospital. Los días siguientes trató de actuar con normalidad, pero la inquietud crecía. Carla evitaba hablarle. Lo miraba de reojo, como si supiera que algo había cambiado en él, y no era la única. Una auxiliar de aseo se le acercó en el pasillo y, sin decir palabra, le entregó una hoja doblada. En ella, a mano, alguien había escrito: «Escucha. No lo despiertes». Él recuerda. No firmaba nadie. Esa noche Luciano volvió al hospital. Fingió revisar una conexión en el sistema central, pero en realidad llevaba un plan oculto: colarse en el pabellón B. Sabía que había una entrada lateral clausurada en el subnivel 1, bloqueada con tablones. A eso de las 2:15 a.m., con linterna en mano y una mochila con herramientas, forzó la cerradura del cuarto de servicio y descendió por la escalera metálica oxidada. El aire era más espeso. El silencio, absoluto. Cuando llegó a la puerta sellada, notó algo que no esperaba. Los tablones estaban partidos, como si alguien los hubiera arrancado desde dentro. No se lo pensó 2 veces y empujó la puerta. El interior estaba en penumbra, pero operativo. Las luces de emergencia parpadeaban. Los monitores antiguos mostraban líneas eléctricas activas y, en una esquina, un reloj de pared marcaba exactamente las 3:00 a.m. Entonces lo escuchó por primera vez. Un susurro, lejano, indescifrable. Luego otro, y otro más. No era una sola voz, sin emitir sonido directo.
Luciano sintió un dolor agudo en los oídos y tuvo que arrodillarse. Las voces parecían resonar dentro de su cráneo. Avanzó temblando por el pasillo 2B. Las puertas de las habitaciones estaban cerradas. Pero en la número 7 la cerradura giró sola. Un crujido suave, como si el cuarto lo invitara a entrar. Dentro había una camilla oxidada, manchas secas en las paredes y un espejo en la esquina, que no reflejaba nada, absolutamente nada. Luciano encendió su linterna, apuntó al espejo, y vio algo detrás de él, una figura encapuchada, alta, inmóvil. Se giró en seco. Nada. Pero cuando volvió a mirar al espejo, la figura estaba más cerca, y esta vez alzó la cabeza. No tenía rostro, solo una piel tensada, blanca, sin ojos ni boca. Pero de su cabeza salía el mismo susurro que lo había invadido minutos antes. Luciano salió corriendo. No recuerda cómo subió las escaleras. Solo recuerda que, al mirar atrás, las luces del pabellón se iban apagando una a una, como si eso lo siguiera, pero no pudiera abandonar el lugar. Al llegar a la superficie, Carla lo esperaba, pálida. ¿Entraste?, le preguntó con lágrimas en los ojos. ¿Lo escuchaste? Solo asintió. Ella bajó la mirada y dijo: «Ahora ya no vas a poder olvidarlo. Y él, tampoco a ti». Al día siguiente, Luciano no fue a trabajar. No podía. Había pasado la noche con la imagen de aquella figura frente al espejo, grabada en la mente como fuego. Su respiración era irregular. Las voces aún resonaban en su cabeza como ecos mal resueltos. Pero lo peor no era eso. Lo peor fue descubrir que en su brazo, al despertar, tenía escrito con tinta negra deslavada un número: 1971-13. Desesperado, fue a la biblioteca municipal del pueblo. Encontró unos viejos registros sanitarios de los años 70. Entre documentos, actas de inspección y denuncias de pacientes desaparecidos, halló algo inquietante. Una lista de internados del hospital entre 1969 y 1972. Todos estaban marcados como dados de alta -1. Paciente 13, ingresado en 1971, sin fecha de salida. Expediente perdido. Nombre: Elías C. Diagnóstico: silencio autoinducido, conducta disociativa, negativa a comer. Repite frases sin sentido relacionadas con una voz en los muros. Luciano sintió que el suelo se le abría bajo los pies. La voz en los muros. ¿Era lo que él mismo escuchó? Volvió al hospital con una idea fija: encontrar el archivo físico del paciente 13. Sabía que en el sótano había una bodega con documentos viejos. Carla, aunque asustada, accedió a ayudarlo. Le dio acceso fuera de horario, mientras los pasillos estaban vacíos. A las 2:45 a.m., descendió al archivo. Todo era polvo, cajas húmedas, papel carcomido. Recorrió letra por letra, año por año, hasta que encontró una carpeta marcada con cinta roja. Restringido, paciente C13. Dentro había solo 3 hojas. Una ficha médica con síntomas progresivos de aislamiento extremo, un parte firmado por un médico que no figuraba en ningún otro documento, y un reporte sin título, solo con una frase al final: el paciente no duerme. Dice que si cierra los ojos, la sombra lo toca. Cree que hay algo encerrado en la habitación 7B, pero la verdad es que fue él quien la encerró. La tercera hoja era una imagen, una fotografía borrosa en blanco y negro, de lo que parecía ser la habitación 7B. En la esquina, junto a la camilla, la misma figura que Luciano vio en el espejo. Exacta. De pie, mirando de frente a la cámara. Un estruendo lo hizo soltar la carpeta. El pasillo detrás de él estaba completamente oscuro, y desde la profundidad volvió a escuchar el murmullo. Esta vez no dentro de su cabeza. Esta vez era real. Las luces del archivo parpadearon, y la puerta se cerró sola. Desde dentro de una caja rota, una grabadora antigua comenzó a reproducirse sola. Él nunca salió. Luciano gritó. Golpeó la puerta, pero nadie respondió. La última cosa que vio antes de que todo se apagara fue su reflejo en el vidrio del archivo. Detrás de él, la figura sin rostro, sonriendo. Luciano logró salir del archivo 2 horas después. Un guardia de turno lo encontró inconsciente, con la carpeta del paciente C13 apretada contra el pecho. No recordaba cómo había salido ni cuánto tiempo había pasado ahí dentro. Lo trasladaron a urgencias, pero se negó a recibir atención. Solo pidió ver a Carla. Cuando ella llegó, no lo reconoció de inmediato. Luciano estaba pálido, con ojeras profundas, y repetía una palabra en voz baja:
37. 37. Carla lo llevó a su apartamento para que descansara, y allí Luciano le mostró la foto de la figura que había encontrado. Carla palideció al instante. Yo la he visto, susurró. Pero no aquí. Cuando era interna, hace años, en otro hospital. Si esta historia te atrapó, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte los próximos misterios reales que tenemos preparados. Y si tú también tienes una historia que aún te persigue, puedes enviarla al correo que está en la descripción. Tal vez tu caso sea el próximo en ser contado. Le contó que durante su formación en enfermería, hizo una rotación en una clínica psiquiátrica cerrada años atrás. Una noche, una persona comenzó a gritar y arañarse la piel de los brazos, diciendo que la figura blanca venía por ella. Esa persona no sobrevivió esa misma madrugada por un infarto, con una expresión de miedo en el rostro. Lo extraño, dijo Carla, es que esa clínica también tenía un pabellón clausurado y una habitación 7B. No puede ser coincidencia. Luciano se sumió en el silencio. Sentía que algo mucho más grande lo envolvía. Esa figura no era un fantasma cualquiera. Estaba en más de un lugar, como si se desplazara, siguiendo patrones. O peor aún, siguiendo personas. Esa misma noche, Carla despertó sobresaltada. Luciano no estaba en el sofá. Lo encontró en el baño, de pie frente al espejo, murmurando cosas en voz baja con los ojos completamente abiertos, pero sin reaccionar. Y en el espejo su reflejo estaba sonriendo, aunque su rostro real no lo hacía. Carla lo sacudió con fuerza y al fin reaccionó. Dijo que soñó con una enfermera, vestida con uniforme antiguo, que le decía: «No abras la puerta otra vez. Hay cosas que no quieren salir. Pero hay una que sí, y ahora sabe tu nombre». Al día siguiente, Carla buscó entre los antiguos archivos médicos del hospital, antes de que los digitalizaran. Encontró algo sorprendente. En 1971, una enfermera llamada Elvira Moya desapareció durante su turno nocturno. Su última asignación fue el paciente C13 en el pabellón B. Nunca se encontró su cuerpo. El parte oficial decía abandono del puesto sin rastro, pero había algo más. Un reporte disciplinario escrito a mano por un médico jefe decía: la enfermera Elvira violó el protocolo. Entró sola a la habitación 7B. La puerta fue hallada cerrada por dentro. No se volvió a ver. Al abrirla, no había nadie. Solo una camilla rota y la grabadora repitiendo la misma palabra: vuelve. Luciano comprendió que todo estaba conectado. El paciente, la figura, la habitación 7B, y ahora él. No era el primero. Y tal vez no sería el último. Luciano, obsesionado con entender qué estaba ocurriendo, buscó a antiguos empleados del hospital. Tras semanas dio con uno. Don Rogelio, un viejo celador retirado, que había trabajado allí en los años 70. Al principio se negó a hablar, pero cuando Luciano mencionó la habitación 7B y el número C13, su rostro cambió. Se puso pálido, como si acabara de ver un fantasma. «Usted está metido en algo que no debió despertar», dijo con voz temblorosa. Eso no era un paciente. Era un experimento. Y nadie lo detuvo. Rogelio relató que en 1971, el hospital fue parte de un programa secreto impulsado por una institución médica extranjera. Se decía que investigaban los límites de la conciencia, el insomnio extremo y la comunicación con estados mentales no humanos. Un sujeto fue seleccionado, Elías C., un hombre sin familia ni antecedentes, traído desde un orfanato psiquiátrico. Durante semanas lo mantuvieron en aislamiento total, sin luz, sin relojes, sin contacto humano, sin sonido. Querían saber si la mente, al estar completamente sola, crearía una realidad alternativa, pero algo salió mal. Después de 23 días, dijo Rogelio, comenzó a hablar en un idioma que nadie reconocía. Gritaba nombres que no estaban en ningún registro y dibujaba símbolos con su propia sangre. Las enfermeras empezaron a renunciar. Los médicos se negaban a entrar a su habitación. Una noche, uno de los doctores desapareció. Otro fue encontrado muerto en su auto, con una nota escrita al revés. Desperté algo que no duerme. La dirección del hospital clausuró todo. Sellaron el pabellón, borraron los archivos. Nadie debía saber que Elías seguía vivo, o lo que fuera que se convirtió. Luciano quedó helado. La figura que había visto no era un espíritu cualquiera. Era la manifestación de algo creado, alimentado por el aislamiento, el dolor y el olvido. Un ente que se formó dentro de una mente destruida y que ahora buscaba expandirse. «Tú abriste la puerta otra vez»,
dijo Rogelio antes de cerrar la conversación. Y esa cosa no quiere volver a estar sola. Esa misma noche Carla recibió un mensaje de voz. Era Luciano con la voz distorsionada. Ya no soy yo. Ya no soy yo. Ya no soy. El mensaje duraba exactamente 13 segundos. Carla corrió al hospital. Encontró el pasillo 2B con todas las luces apagadas. En el suelo, mojada y sucia, estaba la carpeta del paciente C13 abierta en la última página. Una frase escrita a mano decía: «Ahora tú eres el paciente». Y la puerta de la habitación 7B estaba entreabierta. El aire estaba más frío que en ningún otro lugar del hospital. El silencio era absoluto. Ni pasos, ni respiración, solo vacío. Entonces lo vio. Luciano de pie frente al espejo, de espaldas. Inmóvil. No reaccionaba a su voz. «Luciano, ¿estás bien?». Se acercó lentamente. Al posar su mano en su hombro, él se giró. Pero su rostro era otro. Los ojos vacíos, completamente negros. Sonreía, pero no con su boca. Su piel tirante formaba la mueca. «Él ya no está aquí», dijo una voz gutural que no era humana. «Gracias por abrir la puerta otra vez». Carla retrocedió. El reflejo en el espejo mostraba algo más. No a Luciano, sino a Elías C., más joven, pero con la misma oscuridad en la mirada. Y detrás de él, la silueta de una enfermera sin rostro. Elvira. La puerta se cerró de golpe. Las luces fallaron. El reloj de pared marcó las 3:13 a.m. Un chillido salió de la camilla, como si el metal se torciera por sí solo. Carla intentó gritar, pero su voz no salía. En su cuello, sentía el frío de unos dedos que no estaban ahí. Al día siguiente, el hospital reportó una pérdida de energía en el ala norte, y un médico denunció que faltaban 2 personas en la nómina. Un enfermero llamado Luciano y una auxiliar de turno llamada Carla. Pero en los registros no figuraban contratados. Nunca trabajaron ahí, según el sistema. Solo un guardia viejo comentó algo. «Yo los vi. Entraron anoche al pabellón B. Pero esa ala está cerrada desde 1972. Lo sellaron después del caso del paciente que nunca salió. Nadie volvió a abrir la 7B. La dirección simplemente la amuralló. Pero por las noches, los residentes nuevos afirman escuchar pasos desde dentro y murmullos que repiten un número, C13, C13. Y a veces, el espejo de la sala de urgencias refleja algo más que el pasillo vacío. Refleja a una enfermera, observando desde dentro. Basado en informes médicos sin explicación, testimonios no oficiales y registros retirados de los archivos públicos, Pabellón B sigue sellado. Pero algunos dicen que no es suficiente, porque no fue un paciente, fue una puerta, y está buscando otra mente para entrar.